Gracias, Señor. Usted sintoniza Sigamos con Jesús, Camino al Paraíso. 24 horas de alabanzas y difusión de la verdad, pura y sin mancha. Gracias por su sintonía. Gracias por su sintonía. Esta es Sigamos con Jesús.com, Camino al Paraíso. Buenos días. Dios le bendiga a todos y a cada uno de los hermanos y amigos que nos escuchan. Gracias por estar ahí, como siempre, dándole gracias a Dios primeramente por el nuevo día y por todo lo que nos pasa. Gracias por permitirnos estar aquí. Buenos días, Víctor García. Buenos días, Deyanira Jiménez. Dios le bendiga. Buenos días a Carmen Iris, que está con nosotros, Nacis Cabral. Buenos días. En el día de hoy vamos a estar hablando, si Dios nos lo permite, acerca de la importancia de predicar el evangelio. La importancia de predicar el evangelio. Qué importante es predicar el evangelio. Vamos a basarnos en lo que es el capítulo Marcos 16, 15, 16. Vamos a ir buscando en la Biblia Marcos 16, por favor. En lo que usted lo busca, vamos a escuchar esto. Tu nombre levantaré, me deleito en adorarte. Te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Dejaste el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar. De la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré, tu nombre levantaré. Me deleito en adorarte, te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Dejaste el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar. De la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Dejaste el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar. De la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré, tu nombre levantaré. Gracias, Señor. Usted sintoniza Sigamos con Jesús, Camino al Paraíso. 24 horas de alabanzas y difusión de la verdad, pura y sin mancha. Gracias por su sintonía. Bueno, gracias por su sintonía. Sigamos con Jesús.com, Camino al Paraíso. Buenos días. Dios le bendiga. Queremos saludar a Carmen Nina, quien está con nosotros. Qué bueno, doña Carmen, verla por aquí. Dios le bendiga a Carmen Nina desde Jersey City, New Jersey. DJ World Valenzuela también está por ahí con nosotros. Gracias. La importancia de predicar el evangelio. Ese es el tema del día de hoy. ¿Por qué debemos de predicar el evangelio? Vámonos a Mateo 16, 15, por favor. Diríjase a Mateo 16, 15 y vamos a ver esto que encontramos inmediatamente. Acompáñeme a Mateo 16, 15. Dije Mateo y es Marcos. Pido perdón. Marcos 16, por favor. Marcos. La siguiente página. Gracias por estar con nosotros. Esta es Sigamos con Jesús.com. Mire. La importancia de predicar el evangelio. Cuando usted o yo pertenecemos a una institución, llámese un club, ¿verdad? Nosotros
pues perteneciendo a esa institución, como miembro de ese club, a veces el club manda invitaciones y nosotros tenemos que ayudar en lo que se trabaje en ese club, incluso regando las invitaciones, porque somos miembros del club. Una vez ya usted es cristiano, usted y yo tenemos algo encomendado y es propagar el evangelio del Señor. Entonces, esto es una cuestión, no es que yo soy cristiano simplemente para buscar mi salvación y ya. Dentro del cuerpo, o sea, de lo que debemos de hacer los miembros, está el predicar la palabra del Señor. Porque esto no es simplemente de que yo encontré mi salvación y ya está bien. Pero así como le llegó el evangelio a una persona, como le llegó el evangelio a usted, así tiene que llegar el evangelio a otros. Entonces, ¿cuál es el papel del cristiano? Simplemente venir, ¿verdad? Recibir, confesar, creer, bautizarse y ya me senté en mi casa. Bueno, mirándolo desde ese punto de vista, es muy cómodo, pero hay que salir a predicar el evangelio. Tenemos que salir, porque es un mandato incluso de salir. Y el evangelio, un discurso en que se adoctrina o se da recomendaciones morales o religiosas. Ahora bien, yo siempre he escuchado que dicen los evangelios de Juan, de Mateo, de Marcos. Y el problema, yo digo que está mal decirlo así, los evangelios, porque solamente hay uno. Ahora, estos hermanos recogieron informaciones y hablan de Jesús, ¿verdad? De una manera, todos ellos van al mismo punto, Jesucristo, pero le llaman los evangelios. Y esto no lo estoy diciendo yo personalmente, yo digo el evangelio de Jesús. Marco me habla del evangelio de Jesús. Mateo me habla del evangelio de Jesús, pero le llaman los evangelios. No sé si usted ha escuchado eso. La palabra tiene que ser predicada. Y antes de Jesús comenzar a predicar la palabra, ya Juan el Bautista lo hacía. Si usted se va a Mateo 3:2, encontramos Mateo 3:2. Desde el 1, usted ve que dice Mateo 3:1. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan el Bautista está predicando del Señor. Miren cómo comienza de una vez la predicación del evangelio. Ya Juan el Bautista comienza a hablar de que el reino de los cielos se ha acercado. Cuán importante es predicar el evangelio de Cristo. Queremos saludar a Johnny, que está por ahí, qué bueno, desde el Bronx, Johnny 15 y Luis de la Rosa. Jorge Aibal también está con nosotros, Liberta Guzmán y Jairo James está también con nosotros. Qué bueno que están por ahí. Y Juan el Bautista estaba hablando
de que el reino de los cielos se había acercado, que no es más que Jesucristo. Pero si usted se va a Mateo 4, 17, vemos cómo Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto en Mateo 4. Dice, para ser tentado por el diablo. Y Jesús, una vez puede vencer todos esos obstáculos, entonces comienza él mismo a predicar el evangelio. Mire como Juan decía, arrepentido porque el reino se ha acercado. Y mire como Jesús dice en 4:17 de Mateo, después de ser tentado, dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentidos, el reino de los cielos se ha acercado. Lo que dice Juan allá, lo está diciendo Jesús aquí. Ahora bien, mirándolo, claramente vemos cómo y cuál es la importancia de predicar el evangelio de Cristo. Porque ellos mismos iban, ya Juan decía que el reino se ha acercado, Jesús comienza también a predicar. Ahora, en Marcos 16:15, que era donde le dije que buscara, también, Marcos 16:15, aquí vemos cómo Jesús ahora, dice en Mateo 4:7 que el reino de los cielos se ha acercado, y entonces aquí ahora Jesús, después de haber reunido un grupo de hombres, ¿verdad? Y le dice a sus discípulos, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Aquí vemos un mandato. Aquí vemos que él dice, id. Un mandato. Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. ¿Qué es lo que usted y yo debemos de hacer? Es predicar el evangelio a toda criatura. Porque él dice que vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. ¿Cuándo fue la última vez que usted salió a predicar? Que usted predica el evangelio. Porque no es cuestión nada más de que vayamos el domingo a la iglesia y nos sentemos, gloria a Dios, aleluya. No, porque nosotros tenemos que darle a los demás lo que hemos también recibido. ¿Cómo le llegó a usted el evangelio de Cristo? ¿De qué manera le llegó? ¿Le predicaron a usted? ¿Le predicaron? Qué bueno es que usted diga hoy soy cristiano, pero qué bueno sería que otro también diga que pudo conocer a Cristo porque usted le predicó. Y la gloria es para Dios. Pero usted tiene que moverse de su asiento a predicar el evangelio. Porque es una cadena. Juan el Bautista predicó el evangelio. Dice, arrepentido que el reino se ha acercado. Pero Jesús mismo predica que se arrepientan, que el reino se ha acercado. Y usted y yo, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué debemos de hacer usted y yo? Usted que dice que es cristiano, yo que digo que soy cristiano. Entonces, el tema de hoy es la importancia de predicar el evangelio. Si vemos en Juan 1, en Hechos, perdón, si usted me ayuda, acompaña a Hechos, Jesús le dice a los discípulos que se fueran de Jerusalén, que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual le dijo, oíste de mí. Estoy leyendo en Hechos 1, habla con los discípulos, desde el 1, y le dice en el 1:5, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo
dentro de no muchos días. Jesús le dice a sus discípulos, no se muevan de Jerusalén, porque le va a llegar, ¿verdad? Seré bautizado con el Espíritu Santo. Pero ¿qué le dice en el 1:8? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Él le dice a ellos que están con él ahí, los apóstoles, le dice, van a recibir poder cuando hayan recibido el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Él le dice eso a ellos, que les serán testigos. ¿Y qué es un testigo? Es alguien que está ahí en el momento, que está mirando todo lo que sucede, que lo que va a decir es por lo que vio. Un testigo vivió lo que pasó. Ahora bien, él le dice eso a ellos, y en ellos dos, ellos reciben la promesa del Espíritu Santo. Eso que él le dijo a ellos, lo recibieron. Pero recuerden que él le dice, pero me seréis testigo en toda esa parte y hasta el fin del mundo. Ahora, él estaba hablando con los apóstoles, con sus discípulos ahí. En Hechos 2 nos damos cuenta de que muchos de ellos creyeron al Señor en un discurso que Pedro da. Ellos se dan cuenta que han matado al maestro, así mismo se lo dice Pedro, y se bautizan como 3,000 personas ese mismo día. Y en Hechos 2:42 dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ahora, si ellos perseveran, estos 3,000 perseveran en la doctrina de los apóstoles, ¿qué le dice el Señor allá a los apóstoles en Hechos 1? Ustedes me serán testigos en Jerusalén, en tal parte y hasta el fin del mundo. Ahora nosotros, usted y yo, que perseveramos en la doctrina de los apóstoles, ahora somos nosotros lo que los apóstoles escucharon, lo que el Señor le dijo. Ahora nosotros tenemos que llevar esa doctrina. Y tenemos que ser testigos de esto que los apóstoles nos escriben. Y entre ellos está el apóstol Pablo. Y entre ellos está el apóstol Pablo. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Predicar el evangelio del Señor. Pero predicar el evangelio tal y como está establecido en la Biblia. No como yo me lo suponga. Entonces, esta es la importancia de predicar el evangelio. Ahora bien, si nos vamos a Romanos 1:17, queremos saludar a Naibé, que está por ahí. Dios le bendiga a Naibé. Romanos 1:17, porque estamos hablando de la importancia de predicar el evangelio, que no quedarnos sentados, de salir a predicar, de hablar, pero vamos a predicar de una manera decente y en orden. Tampoco es con estos alborotos y estas bullas, porque no lo vemos en la palabra. Para usted predicarle a una persona, usted no tiene que hacer muchas bullas y prenderle un radio a las 5 de la mañana, porque está molestando la privacidad de ese vecino, de esa persona. Si usted quiere predicarle, usted espera que amanezca por la mañana, a las 9, a las 10 de la mañana. Vecino, ¿puedo hablar con usted? Podemos sentarnos y usted comienza a predicarle el evangelio del Señor. Pero de una manera ordenada, tal y como dice 1 Corintios 14:40, decentemente y en orden. El que yo prenda una bocina a las 5 de la mañana aquí para que la gente escuche el evangelio de Cristo, eso yo estoy irrumpiendo su privacidad de ellos. Y si no quieren, pues yo estoy molestando. Decentemente y en orden, 1 Corintios 14:40. No hay por qué hacer bulla ni hacer escándalo. Porque decimos que una guagua que vende plátano en Santo Domingo, se usan guaguas que anuncian, que hacen mucha bulla, usted se enoja, pero también se puede enojar cuando viene alguien a irrumpirlo a las 5 de la mañana diciendo algo que yo no quiero escuchar. Y estamos mandados a predicar el evangelio,
pero vamos a buscar la manera decentemente y en orden. En Romanos, si nos vamos a Romanos 1, 17, vemos que dice de la manera siguiente: porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Primero, ¿cómo se revela la justicia de Dios? Se revela por fe. Yo tengo que creer. O sea, no se va a revelar por lo que me quieran decir o no. Yo tengo que tener esa fe. Se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. La importancia de tener fe en Cristo, de tener fe en el Señor, de creerle a Él, ¿verdad? Si vamos a Hechos 13:47, Hechos 13:47, el estudio de hoy, la importancia de predicar el evangelio. Hechos 13:47, encontramos esto que dice: porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz a los gentiles, a fin de que sea para salvación hasta la última de la tierra. ¿Cómo los gentiles conocemos de Jesús? Pablo, el apóstol Pablo, cómo nos habla en sus cartas, nos predica del Señor, y vemos cómo Pablo, que nació en la ley, después entendió la gracia. Entonces le dice el Señor, te he puesto como luz a los gentiles. ¿Por qué debemos y cómo debemos hablar de Jesús, el evangelio? Hechos 20:24. En Hechos 20:24 nos dice, Pablo dice, pero en ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Pablo sufrió y pasó por muchas vicisitudes, ¿verdad? Y estuvo al borde de la muerte en muchas situaciones. Y él dice en esta palabra claramente que de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Nosotros, como perseveramos en la doctrina de los apóstoles, esta es la actitud que debemos de tener de la gracia de Dios. Pero muchas veces predicamos y es de la ley, y lo hemos dicho en otras veces y lo vamos a repetir. Y usted escucha personas que dicen, yo estoy en la gracia, pero sin embargo lo que viven es haciendo cosas de la ley, que ya lo hemos dicho, pero lo vamos a seguir diciendo. Porque estamos en la gracia. Y por la ley, nadie se va a salvar. Así lo dice la palabra. Encontramos en Mateo 5:14, estamos hablando de la importancia de predicar el evangelio de Cristo. La importancia y no quedarnos sentados. 5:14 dice la palabra, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos.
Ya usted y yo somos cristianos, usted y yo somos luz. Carta leída. Lo que usted haga por ahí, lo que yo haga por ahí, los hombres van mirando y diciendo, pero este es el cristiano. ¿Y nosotros qué debemos de hacer? Predicar con el ejemplo. Oiga, la responsabilidad que tiene un cristiano, si se da cuenta, si realmente nos daríamos cuenta de cuál es la responsabilidad de un cristiano, tenemos que medirnos bien para actuar en la calle, pero muy bien. Mire, yo me vivo llamando la atención diariamente en la calle, diariamente, porque por aquí es muy bonito hablar. Por aquí es bueno decir que tenemos que ser cristianos, que esto, pero mire, cuando estamos en la calle, nuestra actitud, nuestra forma, nuestro comportamiento nos delata. Y usted sabe las veces que yo me llamo la atención en la calle. Yo no sé usted, si usted está bien, qué bueno. Ahora, yo me llamo la atención diario, porque todos los días vivo haciendo cosas que no son de cristianos. Estoy hablando de mí. Yo estoy hablando de mí con el corazón abierto y Dios lo sabe. Todos los días hago cosas que no, que digo, pero es que yo no puedo decir esto, yo no puedo hacer esto. Y pidiéndole perdón a Dios de actitudes que tomamos. Si somos luz, vamos a dar luz. Entonces el cristiano tiene que dar luz. Es lo que dice la palabra aquí, que somos luz. Ahora, Mateo 24:14, estamos hablando de la importancia, a lo que entraron ahora, de predicar el evangelio, que no nos quedemos en casa, que hay que salir a predicar la palabra, pero de una manera diáfana, clara. Y para predicar el evangelio no hay que estar con tanta bulla y tanto desorden en la calle, dicho así, porque no vimos a los apóstoles haciendo desorden en la calle y haciendo bulla y poniendo una bocina a las 3 de la mañana a un vecino a las 5 de la mañana. No. Decentemente y en orden. Es lo que dice la palabra. Y si vemos a Mateo 24:14, dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. ¿Por qué usted y yo tenemos que predicar el evangelio? Porque ¿qué va a ser predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin? Parémonos de ahí donde estamos sentados y vamos a visitar un amigo, una persona, a su casa y prediquemos el evangelio de Cristo. Porque que vamos a tener que trabajar en esto. Esto no es que usted está salvo y ya se quedó en su casa. Esto no es que yo estoy salvo y me quedé en mi casa. Usted tiene que salir a predicar el evangelio del Señor. Porque el mismo Jesús predicó el evangelio. Juan el Bautista, antes de Jesús, predicó el evangelio del reino. Entonces usted y yo no queremos quedar sentados sino salir. ¿Cuándo fue la última vez que usted salió? Decentemente y en orden, vuelvo y repito, salió a donde unos vecinos a predicarle. ¿Cuándo fue la última vez que usted salió a regar tratado? ¿Cuándo fue la última vez que usted salió a regar literatura? ¿Cuándo fue la última vez? Y el evangelio será predicado. ¿Y quiénes van a tener que predicar el evangelio? Los que no lo conocen. Somos nosotros mismos que tenemos que salir. Pero es muy bueno estar desde su casa y Dios te bendiga y gloria a Dios y aleluya. A usted le llegó el evangelio de la salvación de Cristo, ¿verdad? Y ahora los otros también no lo necesitan. Entonces también vamos a tener que salir. A nosotros nos llegó por alguien, entonces también nosotros tenemos que llevarlo. Porque será predicado. Pero dice Mateo 28:19. Dice Mateo 28:19. Fíjese que hay un mandato en que usted como cristiano y yo tenemos que llevar a cabo de predicar el evangelio del Señor. En Mateo 28:19 dice, por tanto, y
y hacer discípulos a todas las naciones. Y aquí voy a hacer un stop, un pare, y voy a volver a explicar que siempre predicamos cuando hablamos y nos llegamos a este capítulo. Dice, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Tenemos que ir y hacer discípulos a todas las naciones. Ahora, ¿cómo lo hacemos discípulos? Según encontramos la palabra aquí, dice claramente, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Para ser discípulo, no es que me levante la mano y repita conmigo. No, aquí no me dice que ese es el discípulo. Me dice que el discípulo es, ¿cuándo lo hago discípulo? Bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Perdón. Una vez se bautiza, entonces discípulo. Entonces después de esto, dice, enseñándole a que guarden todas las cosas que yo he mandado. Y aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cómo lo hago discípulo? Bautizándolo. Y luego le enseño. No es primero que te voy a adoctrinar y después te bautizo. No, aquí no dice así, querido hermano y amigo. Aquí dice que haga discípulo bautizándolo en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Así se hace discípulo. Y después entonces dice, enseñándole, porque si hubiera querido primero que lo adoctrine, me dice a discípulo, enseñándole que guarden todas las cosas y bautizándolo. Pero aquí no dice así. Y yo no hay forma de cambiar la Biblia. Dice que haga discípulo a todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y entonces dice el 20, enseñándole que guarden todas las cosas que yo he mandado. Y aquí estaré con vosotros todos los días. Esa es la forma correcta de cómo se hace, discípulo. Usted podría enojarse en este momento. Usted podría pensar, no, porque primero hay que enseñarlo, pero aquí dice claramente que lo bautice y luego lo enseñe. Y si usted se va a enojar, enójese con Dios. Pídale a Dios que le ayude a entender esta palabra. Porque estamos leyendo tal y como la palabra dice. Dice el hermano Jorge Aibal, nota, no se dice hacer testigo. Perfectamente. Pero seguimos. La importancia de predicar el evangelio y cómo se predica. El Salmo 105 encontramos de la manera siguiente. Salmo 105. Alabá a Jehová, invocar su nombre, da a conocer sus obras en los pueblos. Hay que salir a predicar. Hay que salir a hablar del Señor, de la maravilla del Señor. Pero de la manera correcta. De la manera que el Señor lo dejó establecido en su palabra. Dice Primera de Pedro 3:15. Primera de Pedro 3:15. Si no, santificad a Dios al Señor en vuestros corazones. Santificarlo en vuestros corazones. Y está siempre preparado para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Tenemos que santificar a Dios en nuestros corazones. Tenemos que estar claros, limpios. Tenemos que estar, ¿verdad? Y no solamente eso, sino estar siempre preparado para presentar defensa. ¿Pero con qué? Con mansedumbre. Lo que estamos diciendo aquí, pueda que a usted no le guste, no le agrade, o alguien que lo oiga y me llame al emisor aquí y pueda. Entonces yo tengo que presentar defensa del evangelio del Señor con mansedumbre. Cuando habla de mansedumbre, mansamente. Pueda que a usted no le guste lo que estamos diciendo, pero es la palabra de Dios. Entonces yo no puedo ya por eso mandar porque aparece mucho que cuando no entienden algo, pues lo mandan de una vez. Pues tú te vas para el demonio. Eso no es así. Eso no es así. El único que sabe, el que manda, es el Señor. Usted lo que está y yo he llamado a ir y a predicar el evangelio de Cristo. Las buenas nuevas. Cristo salva.
Cristo restaura. Eso no es nosotros. No están mandando a nadie para ningún lado. ¿Y cómo? Presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Si está de acuerdo o no, yo tengo que hacerlo de una manera así. Dice Romanos 10:17. Romanos 10:17. Dice de la manera siguiente. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo nosotros, siendo cristianos, vamos a hacer que personas vengan al evangelio de Cristo? Claro, Dios es Dios que añade. Pero si no le hablan del evangelio, ¿cómo lo van a entender? Si no salimos a predicar, ¿cómo lo van a entender? Y la fe entra por el oír. ¿Y oír qué? La palabra de Dios. Y si usted se queda sentada en su casa, sentado, y yo me quedo sentado, ¿van a escuchar palabra de Dios? Entonces la importancia de predicar el evangelio es que tenemos que salir de la comodidad. Porque yo voy a repetir que a usted le llegó el evangelio a través de quién. Qué bueno fue, ¿verdad? Y ahora lo que no lo tienen, ¿cómo le va a llegar? Tenemos que salir a predicar. Pero es que no queremos salir a predicar. No queremos salir a predicar. Y más aquellos que dicen que son líderes, y si perdonen la expresión, los que se sienten líderes, pero el Señor dice, y por todo el mundo y predicar el evangelio. No dijo nada más a usted y a mí, o a ustedes y a mí, porque soy el pastor que funjo como pastor o como líder, no vaya. Es todo que tenemos que salir a predicar el evangelio. Porque es que estamos confundiendo lo terrenal con lo espiritual. Estamos creyendo que aquí hay un jerarca más grande que nosotros, y el único grande aquí es Dios. Nosotros somos siervos inútiles. Los que fungen como líderes, no, usted, yo, todos somos siervos inútiles. Y él dice, y predicar el evangelio. Ah, no, yo soy el líder de aquí. Vayan ustedes el domingo a tal sitio. Y es que no es así que dice la palabra. No es así que dice la palabra. Tenemos que ir todos a predicar el evangelio de Cristo. Primera de Corintios 15:12. 15:12. Ya estamos terminando. Mire. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros, que no hay resurrección de muertos. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Aquí Pablo está hablando con esta persona y nosotros tenemos que ver que Cristo resucitó y que Él nos dice que nos va también a dar vida eterna. Si Cristo resucitó, usted y yo vamos a resucitar obedeciendo la palabra. Y vamos a hablar, vamos a predicar de Cristo, que Cristo murió, sepultado y resucitó al tercer día. Y la fe entra por el oír. Entonces usted y yo tenemos que salir a predicar el evangelio de Cristo. Por donde quiera que usted y yo, como dicen popularmente, le metemos lápiz, vamos a tener que predicar. Ahora, ¿qué dice segunda de Timoteo 4? Segunda de Timoteo 4. ¿Qué nos dice? Mire. Aquí Pablo le escribe a Timoteo y le dice, mire, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? Que predique la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye,
reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia. Y yo quiero que usted subraye eso. Se amontonarán, de acuerdo a su propia concupiscencia. Pero se está pasando. De acuerdo a lo que yo creo, es lo que yo estoy predicando muchas veces. Que de acuerdo a lo que otro cree, predica, llegarán tiempos. Por eso estos son los tiempos. ¿Y cómo le dice él? ¿Cómo le dice él? Que predique a tiempo y fuera de tiempo. Vamos a leerlo de nuevo para tener una idea más clara. Que predique la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo. La importancia de predicar el evangelio es el tema de hoy. Usted y yo tenemos que predicar el evangelio. Hay en muchos sitios que no van a querer que no quieren que le hablen del Señor de una manera inteligente. Bueno, pues no lo hacemos en un momento dado. No es el tiempo. Quizá estoy fuera de tiempo, pero hay momentos que sí vamos a predicar el evangelio. Tenemos un amigo que no quiere que le hablen, pero hay un momento en que va a haber que hablarle. Y nosotros tenemos que ser inteligentes en cuanto a esto para predicar el evangelio. Porque dice que predique la palabra y que inste a tiempo y fuera de tiempo. Quizá no sea el tiempo ahora, pero puede ser el tiempo mañana. Quizá esa persona está pasando por un problema grande y ese es el momento de predicarle. Porque quizá cuando está en su cosa no se le puede predicar. Porque también hay que ser inteligente para predicarle. Yo vi, creo que fue por internet, una persona que fue a una discoteca a predicar el evangelio. Estaba predicando el evangelio a la persona tomando ahí. Vamos a ser claro y vamos a usar la lógica. ¿Es el tiempo de predicar el evangelio en ese momento, persona tomada? Llámese borracho, llámese endrogado. No, no es el tiempo. Porque las personas no están en eso. Usted puede esperar el tiempo. Mañana yo hablo con él cuando esté en su casa. Entonces hay que saber también cómo vamos a predicar. Aunque estamos llamados a predicar, pero también tenemos que ser, ¿verdad?, inteligentes. No es el momento. Entonces tenemos que ser inteligentes para hacer ese tipo de cosas. Uno tiene que esperar el tiempo prudente. Dice que reprenda. Cuando dice que predique la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo, regalduye, reprende. ¿Qué usted cree que cuando habla aquí de la palabra regalduye, qué es lo que le quiere decir él? Contradice. Que contradiga. Que cuando la palabra no dice una cosa, usted con la palabra diga, no es eso. Por eso vivimos diciendo, aquellas personas que viven, que todavía están en diezmando, y le decimos que el diezmo fue para el pueblo de Israel y no para nosotros. Tenemos que nosotros claramente que contradecir eso, pero con la palabra. Que buscaran un argumento. ¿Y cuál es el argumento que nosotros decimos de que no hay que diezmar? Porque 1 Corintios 16, 1 y 2
nos habla de una ofrenda voluntaria, y segunda de Corintios 9, 6, 7. Entonces tenemos que como dice, regalduye. Por eso le dice a Tito, pinte afuera de tiempo, regalduye, reprende. Pero cuando reprenda, no es que comience de que a reprender como muchos creen. Y reprender solamente es llamar la atención a una persona, decirle, mira, tú estás mal por esto y aquello, con amor, claro. Eso es reprender. No comenzar de que a reprender no. Dice, exhorta con toda paciencia y doctrina. La doctrina que es la que perseveran los apóstoles en Hechos 2:47. Porque tenemos que perseverar en la doctrina de los apóstoles. De eso estamos hablando. De eso se está hablando aquí. Y es la importancia de predicar el evangelio, la sana doctrina, realmente. Por eso me paré aquí un poco. Pero dice Tito 2:1. Usted podría estar de acuerdo con lo que estamos hablando o no, pero ahí está la palabra. Ahí está la palabra y estamos dando los versículos, capítulos y todo. ¿Qué dice Tito? ¿Qué le dice Pablo a Tito en 2:1? Pero tú hablas lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Pero en este tiempo lo que se está hablando de fábula y cuento. Usted va a muchos lugares que se va a predicar de Cristo, dura el sermón 1 hora, el predicador dura 45 minutos hablando de él, de cuando él era, que yo soy, que Dios me ha bendecido, que Dios esto, qué bueno. Y cuando te hablan de Cristo son 15 minutos. ¿Y qué quiere el Señor que hable? ¿Qué le dice Pablo a Tito que hable? Pero tú hablas lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Es que a mí no me hablan a hablar de mí. A mí no, para yo exhortar, para que yo predique en un lugar, yo tengo que hablar de Cristo, que es el que cambia, el que salva. Yo no salvo a nadie. Apenas me salvaría yo. Dice la palabra que apenas se salvará el justo. Yo no salvo a nadie. Yo predico de quien salva. Pero nos gusta que nos hablen de todas esas cosas. Porque ahora se ha convertido en un show. Ahora se ha convertido. Por eso es que tienen tantas cosas que son antibíblicas. Para llamar la atención, para mantener el público ahí expectante. Con esta bailarina que no aparece en la Biblia en ningún lado. Esta danzarina y esta cosa. Eso no es bíblico. Pero eso es lo que el pueblo quiere, como dice el voz populi. Pero así no. Entonces la importancia de predicar el evangelio. Hablar de la sana doctrina. Y dice Juan 13:15, ya terminando, Juan 13:15. Juan 13:15 dice, porque ejemplo, dice el mismo Jesús aquí, porque ejemplo os es dado, para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Oiga, yo creo que con esta palabra, más claro de ahí ni el agua. Dice Jesús, porque como yo he hecho, eso también ustedes hagáis. Estamos haciendo la voluntad del Señor. ¿Realmente estamos haciendo la voluntad que Cristo quiere? ¿O estamos haciendo lo que un pastor dice que hagan? ¿O un líder? Y si todo esto que estamos leyendo, que estamos estudiando aquí, usted va donde alguien que lo hace contrario y usted le pregunta, mira, allí están predicando que esto, ¿qué usted cree que le va a decir la persona? ¿Qué usted le dice esto? Eso es el demonio que tiene, ten cuidado. Pero aquí se está hablando palabra de Dios.
Aquí yo no tengo un libro que escribió un ingeniero y que uno que estuvo en Harvard o que hizo un curso de que yo cuánto. No, yo no leo. El único libro que se está leyendo aquí es la palabra de Dios. Vamos a abrir los ojos. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. La importancia de predicar el evangelio del Señor. Hablar de la sana doctrina. Dice Marcos 10:29. Marcos 10:29. Mire, nosotros tenemos que predicar el evangelio del Señor. Simplemente, a mí no me mandan a predicar de mí mismo. Si quiero dar un testimonio y lo que voy, en el sermón, lo que voy a dar un sermón del Señor, no lo mío. Hay más días para yo decirle a ustedes mi testimonio. Yo no tengo que inmiscuir mi testimonio con lo que usted no. Muchas veces son estrategias de hombre y tenemos que darnos cuenta. Tenemos que darnos cuenta. Son muchos los manejadores en estos shows que tienen. Hay gente que van a la iglesia por los shows que hace el predicador tal. Ellos ni van ni siquiera por la palabra del Señor, no. Es que este hombre dura una hora hablando ahí, me hace pasar un momento bien el domingo. Y yo salgo contento. Porque este hombre, pero eso no es de Cristo. Eso no es del Señor. Y usted no ve que en todas esas cosas siempre hay tantas cosas que le llaman la atención. Hay que tener cuidado. De todos esos lugares, lo que hay es que salir huyendo, como dice la palabra, y realmente buscar donde se predique la sana doctrina. Ay, ¿cómo voy a dejar a mis hermanos y yo qué? Pero te puedes perder, porque lo que menos está hablando de Cristo. Y Jesús le dice aquí a sus discípulos, de cierto digo, eso es Marcos 10, 29 y 30, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermano o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierra por causa de mí y del evangelio. De mí y del evangelio. Muchas veces usted encuentra todo esto y sabe que donde está no es el lugar correcto. Y sabe lo que le dicen, que si se va de ahí, que le va a caer y que las 7 plagas, y lo amenazan, pero por falta de conocimiento, salga huyendo. Dice, el que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casa, hermano, hermana, madre, hijo y tierra, con persecuciones en el siglo venidero, la vida eterna. Lo voy a responder, lo voy a recapitular, lo voy a leer otra vez. De cierto digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermano o hermana o padre o madre o mujer o hijo o tierra por causa de mí y del evangelio. Que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo. Casa, hermano, hermana, madre, hijo y tierra con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna. Lo que nosotros debemos de perseguir es la vida eterna. A quien nosotros debemos a seguir es a Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. No ese llamado pastor que usted cree que es, o esa pastora como usted le llama, o ese líder. El camino, la verdad y la vida es Cristo. A Él debemos seguir. A Él debemos seguir. Y para terminar, dice Gálatas 1:10, con esto terminamos. Dice Gálatas 1:10, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Tratemos de agradar a Cristo, esforcémonos por agradar al Señor, y una manera de agradar al Señor, si usted ya es cristiano, es predicar el evangelio de la sana doctrina.
tal y como está, no como usted y yo no lo creamos o como queremos que sea. Predicar el evangelio de la sana doctrina, el evangelio del Señor. Si todavía usted no es cristiano, todavía tiene tiempo de venir al Señor. Visite una iglesia de Cristo, déjenos saber si usted no sabe dónde queda una. Usted que es cristiano también, que está en una de estas congregaciones erróneas, acérquese a Dios más, busque, abre con el Señor. Ahí está la palabra. Si necesita ayuda, llámenos, escríbanos y estamos prestos para ayudarle. La importancia de predicar el evangelio del Señor. Que la paz de Dios esté con todos nosotros. Gracias por su sintonía. Que Dios le bendiga. Bye bye. Gracias, Señor. Usted sintoniza Sigamos con Jesús, Camino al Paraíso. 24 horas de alabanzas y difusión de la verdad, pura y sin mancha. Gracias por su sintonía.